Gracias, buenas tardes con todos. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este evento. Creo que es una ocasión muy importante estar aquí reunidos. Agradecer la oportunidad que se brinda también para poder dar una visión que escapa un poco al esquema de este encuentro, porque nos estamos abocando más al tema de lo que pasa en Uruguay, y yo vengo a contarles un poco lo que pasa a un nivel más global, a nivel del sistema interamericano. Pero aunque no lo crean, mucho de lo que ha pasado en el sistema interamericano ha tenido que ver con el desarrollo de legislaciones internas en los últimos años. Pero tampoco quiero venir a contarles únicamente qué es lo que ha pasado, sino qué es lo que está pasando en este momento y qué esperamos que pase en los próximos 3 o 4 años, en los cuales definitivamente Uruguay puede jugar un rol muy importante. Simplemente, y no asumo que necesariamente todos los que estamos aquí estemos familiarizados con los avances que se produjeron en el sistema interamericano, así que quiero dedicar unos 2 o 3 minutos simplemente a recapitular qué es lo que sucedió. En el año 2003, la Asamblea General de la OEA, que es el órgano máximo de la organización, que está compuesta por los ministros de Relaciones Exteriores de todos nuestros países, empezaron a aprobar anualmente resoluciones sobre el acceso a la información pública, incluso mucho antes de que muchos de nuestros países tuvieran legislación específica al respecto. Un hito muy importante, y el año pasado se celebraron los 10 años del famoso caso Claude Reyes versus Chile, que básicamente lo que hace es un caso que se ventiló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que básicamente lo que hace es consagrar el acceso a la información pública como un derecho fundamental, como un derecho humano fundamental. Menos conocido, sin embargo, son estos principios del Comité Jurídico Interamericano que se aprobaron en el año 2008. Recordemos al Comité Jurídico porque casi al final de mi presentación voy a volver sobre este órgano de la OEA. Es un órgano asesor en materia jurídica cuyo objetivo es codificar y desarrollar el derecho internacional. Y les digo, recuérdenlo porque tienen una tarea muy importante en el futuro. Estos principios, junto con el caso Claude Reyes y todas estas resoluciones de la Asamblea General, son los que desencadenaron la necesidad de tener una ley modelo interamericana sobre el tema de acceso a la información pública. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con esta ley modelo. Quienes trabajan en el día a día posiblemente sí, porque fue una ley que propone estándares mínimos y máximos dentro de los cuales los diferentes estados de la organización podían implementar legislación interna. El ejemplo más reciente que podríamos citar del impacto que esta ley modelo tuvo en el hemisferio fue en Argentina. En el año 2016, el año pasado, Argentina adoptó una ley sobre acceso a la información pública sobre la base de un proyecto que la OEA desarrolló de promover esta ley modelo interamericana. Con eso no quiero decir que la ley modelo fue exclusivamente la que desencadenó la necesidad de la adopción de una ley modelo, pero sí coadyuvó mucho a entender cuáles eran los estándares mínimos y máximos dentro de los cuales la legislación argentina podía encajar. Ya yo me había referido a la Asamblea General de la OEA y esa es la novedad más reciente. La Asamblea se reúne todos los años y en el año 2017, en junio, hace exactamente 2 meses, la Asamblea aprobó una resolución con 2 mandatos específicos y ambos muy importantes. El primero de ellos está transcrito. Ahí lo tienen, solicita a los Estados miembros que en el marco de una comisión, que se llama Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, presenten anualmente de forma voluntaria sus avances e intercambien buenas prácticas en la implementación del Programa Interamericano sobre Acceso a la Información Pública. ¿Qué cosa es este Programa Interamericano?
Es un programa que se vino a aprobar por parte de esta Asamblea General en el año 2016. El departamento al cual represento trabajó muy activa en la elaboración de este programa y básicamente lo que busca es establecer la medida a través de la cual los estados van avanzando en implementación de legislación o políticas públicas internas en materia de acceso a la información pública. Básicamente lo que se intentó era como un checklist de todos los compromisos, tanto políticos como jurídicos, que los estados miembros de la organización han asumido en el plano internacional. Este programa interamericano básicamente solicita a los Estados miembros 6 acciones generales. No voy a entrar en los detalles de cada una de ellas, pero sí quiero que tengamos todos una visión bastante mínima, por lo menos, de qué es lo que se pide. En una primera instancia, lo que solicita es que los Estados avancen en la implementación de legislación interna, teniendo como referencia esta ley modelo interamericana. También que los estados promuevan estrategias nacionales de desarrollo y crecimiento, pero no estrategias nacionales o políticas públicas en el aire, sino que se da un énfasis muy importante en lo que son las campañas de sensibilización dirigidas a grupos vulnerables, es decir, la identificación de aquellos grupos dentro de la sociedad que son más vulnerables al acceso a la información, que tienen las barreras más importantes al acceso a la información pública. También se pide a los Estados miembros autorizar un presupuesto, y creo que eso es un tema muy importante, sobre todo para los que trabajan en organismos públicos, autorizar presupuestos para cada organismo público que le permitan cumplir cabalmente con sus deberes en la materia. Establecer sistemas de capacitación a los funcionarios encargados de dar o brindar información pública. La quinta sería realizar estudios sobre el impacto socioeconómico del acceso a la información pública, un tema muy importante, porque generalmente se ve todas estas políticas de facilitar el acceso a la información como políticas onerosas para los organismos públicos, y definitivamente sí, costos tienen que tener. Sin embargo, los beneficios y los impactos socioeconómicos de una política amplia de acceso a la información se consideran muy importantes, y si existen estos estudios, estas investigaciones, será mucho más fácil convencer a estos propios organismos públicos y a todos los sujetos obligados a que efectivamente dicho acceso brinda más beneficios que la onerosidad que acarrean. El último punto, que también es muy importante, está relacionado con la necesidad de desarrollar sesiones especiales en el marco de la organización, anuales, para que los países informen sobre los avances que están realizando en el desempeño o en la aplicación de este programa interamericano. Esto es un mecanismo muy importante, porque de esta manera los Estados miembros no solamente se ven dentro de un mecanismo a través del cual tienen que rendir cuentas, aunque es de una manera voluntaria, pero sin embargo es un rendimiento de cuentas de cómo están avanzando en la aplicación de legislación, de políticas públicas dentro de sus respectivos estados. Como les había dicho en un primer momento, el programa interamericano busca tener un checklist de todas aquellas acciones que, sobre todo en materia de legislación interna, los estados podrían implementar a la luz de esta ley modelo interamericana. Y si ustedes ven los 11 temas en los cuales el programa lista cada una de estas acciones, están resumidos básicamente todos los temas que eventualmente una buena ley de acceso a la información debería contener. Los esquemas de publicación y la diseminación proactiva, que es uno de los temas que se está discutiendo en este foro.
todo el sistema de mantenimiento, archivos y eliminación de información. Importante tema porque existen o deberían existir regulaciones que permitan gestionar un buen archivamiento de datos, pero también eliminación de información cuando esta información cumpla con algunos requisitos muy específicos que están detallados en la ley. Todo el tema de registro de solicitudes y divulgaciones, los mecanismos de monitoreo, el régimen de excepciones, que es, como hemos visto, muy importante. Ya en el panel anterior, uno de los panelistas había referido a que muchas veces el tema de las excepciones es demasiado abierto o deja demasiados espacios a criterio del funcionario que tiene que evaluar si una solicitud específica está sujeta al régimen de excepciones o no. Todo lo que tiene que ver con el régimen de la carga de la prueba, los procedimientos relativos a la solicitud por parte del ciudadano, la revisión administrativa y judicial, los regímenes de responsabilidades, todo lo relativo también a las comisiones de información y la promoción en todos los niveles del gobierno. Como les decía, estos son el checklist o los ámbitos dentro de los cuales el programa interamericano entra en funcionamiento y respecto de los cuales básicamente se tiene que hacer un informe, respecto de los cuales los estados tienen que informar a la Organización de los Estados Americanos en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. ¿Cuál es el trabajo que tiene pendiente esta comisión y cuál es el rol que la comisión tiene que cumplir? Nosotros básicamente lo que estamos proyectando como coordinadores de este programa interamericano es que anualmente los países puedan presentar informes sobre la base de algunos de estos puntos, es decir, no de todos, porque son informes anuales, no queremos recibir excusas de que son ámbitos demasiado amplios y que un año no es un tiempo adecuado como para poder reunir la información. Entonces estamos tratando de trabajar con la presidencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos para que estos informes anualmente traten de 2 o 3 de los puntos que ya hemos visto anteriormente y que les recuerdo. ¿Por qué Uruguay es importante en este proceso? Porque precisamente la semana pasada se eligió como presidente de esta comisión al embajador de Uruguay ante la OEA, el embajador Hugo Cairuz. Entonces, él tendrá la presidencia de esta comisión que básicamente dará luz a los procedimientos anuales de implementación del programa interamericano. Y creo yo que las autoridades responsables en Uruguay pueden tener un canal abierto muy importante precisamente con la persona que tiene a su cargo la presidencia de esta comisión. Nosotros, como coordinadores del programa, pero también como secretaría técnica de esta comisión, vamos a proponer entonces que los primeros informes se realicen sobre la base de estos 3 puntos. El primero de ellos, todo lo que tiene que ver con la gestión y diseminación de esquemas de publicación ágiles y modernos, es decir, toda aquella información que tiene que difundirse de manera proactiva sin que medie necesariamente una solicitud. Y aquí creo yo que entra también todo el tema de los datos abiertos. Aunque Mariana nos decía que íbamos a discutir el tema del concepto de los datos abiertos porque no todos lo entendemos de manera cabal y no se pudo hacer en el panel anterior, pero quizá podamos discutir un poco cuál es el concepto y cuál es el relacionamiento entre datos abiertos y diseminación proactiva. Es muy importante para precisamente encauzar bien los informes de los estados. Luego, la incorporación en las legislaciones de normas que incluyan definiciones sobre lo que es información clave, es decir, información que tiene que ser publicada de manera proactiva. Y en tercer lugar, la implementación de los sistemas de mantenimiento, archivo y eliminación de activos de información. Creo yo que con esos 3 puntos los estados ya tienen suficiente como para poder hacer un primer informe que realmente permita la evaluación a nivel hemisférico de qué es lo que se está haciendo en cada uno de los países.
Pero el segundo de los mandatos también es muy importante, y ya estoy alcanzando los 20 minutos que se me concedieron, pero se solicita al Departamento de Derecho Internacional que en consulta con los puntos focales del programa interamericano, el programa interamericano solicita a los estados que nombren puntos focales para un mejor interrelacionamiento entre el departamento y los países, y tomando en cuenta las contribuciones de la sociedad civil, identifiquen áreas temáticas en las que se estima necesaria la actualización o ampliación de la ley modelo. Recuerdan que les hablé de la ley modelo del año 2010. Bueno, la OEA ahora se está embarcando en un proceso de actualizar dicha ley modelo, que va a permitir incorporar temas o ampliar temas que quedaron por fuera en su momento. ¿Cuáles son los puntos focales del programa interamericano ya designados? Ahí tienen la lista de países. De Latinoamérica tenemos Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú. Cuando hice esta presentación, la preparé, me di cuenta que Uruguay no tiene su punto focal todavía, por lo menos la notificación no nos llegó, entonces hay que asegurarnos de que la misión permanente canalice esto al departamento. Y del Caribe tenemos a Belice, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice esta lista? Que hay un gran desafío dentro de la organización, pero también para todos los países del hemisferio, de que más países del Caribe, Estados Unidos y Canadá se incorporen al proceso. Sobre todo desde el punto de vista de la organización, es muy importante que los estándares o los nuevos estándares que se acuñen en la ampliación de esta ley modelo puedan contar también con visiones de países del Common Law, porque finalmente somos un organismo hemisférico y tenemos que incorporar todos estos puntos de vista. Ahora bien, el mandato implica que una vez que el departamento haya solicitado a los puntos focales estos inputs de temas nuevos o de ampliación de la ley modelo interamericana, se envíen todos estos al Comité Jurídico Interamericano. Por eso les dije a un inicio, recordemos a este órgano de la organización. El Comité Jurídico es el órgano asesor jurídico de la OEA, está compuesto por 11 miembros. Y coincidentemente Uruguay también tiene un miembro en el Comité Jurídico Interamericano. Carlos Mata es el asesor jurídico de Cancillería, aquí veo que muchos de ustedes lo conocen. Entonces también creo que eso es un muy buen punto de contacto para que el Comité Jurídico reciba a través de sus miembros, a través de las personas cuya nacionalidad está representada en el Comité Jurídico, para que una nueva ley modelo pueda salir de la mejor manera posible. Ahí tenemos los otros países que conforman este Comité Jurídico: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Haití, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Aquí sí hay una representación un poco más heterogénea de los diferentes sistemas jurídicos dentro del hemisferio. Nosotros como departamento tenemos algunas ideas de los temas que se pueden tratar en una ley modelo revisada. El régimen de excepciones nos parece que es importantísimo. Vuelvo a repetir, como se dijo en el panel anterior, el régimen de excepciones aún es bastante amplio. Tenemos ya en el hemisferio una amplia experiencia sobre cómo funcionan determinadas excepciones, y habrá que evaluar si dichas excepciones siguen siendo consideradas oportunas o no dentro de una ley modelo. Tenemos el tema de los partidos políticos, un tema muy complejo, muy complicado, porque muchos partidos políticos en nuestros países reciben fondos públicos, y debemos recordar que precisamente uno de los objetivos del acceso a la información pública es solicitar información para transparentar el uso de estos recursos públicos que vienen básicamente de los bolsillos de todos los contribuyentes. Aquí lo que tendríamos que visualizar o determinar es si dentro de esta gama de partidos políticos únicamente aplicamos este esquema a los que reciben 100% fondos públicos o no.
También el tema de gestión de archivos, al cual ya me referí. Sindicatos también es otro tema pendiente, en el entendido de que muchos sindicatos en nuestros países también reciben fondos públicos y sin embargo no necesariamente están sometidos a las diferentes leyes de los países en el hemisferio. Y aprovechando que estamos en un evento que reúne dos temas, acceso a la información pública y protección de datos, creo que va a ser muy importante poder tener una discusión muy honesta, muy clara, sobre cuáles son los límites y los alcances de ambas instituciones. Se dijo en el panel anterior, si mal no escuché, que hay un decreto en Uruguay que categoriza a ambos como derechos fundamentales, como derechos humanos. Bueno, cuando estamos en una situación de conflicto entre dos derechos humanos, ¿cuál prima? O la pregunta podría ser, ¿realmente hay situaciones en las que ambos entran en conflicto o quizás simplemente pensamos que es así y técnicamente no lo es? Es una discusión que podemos tener, obviamente, más adelante, quizá el día de mañana, adelante algunas ideas en el panel sobre protección de datos. Bueno, ya me pasé por casi 2 minutos, perdón. Estas básicamente son algunas de las ideas que quería exponerles. Definitivamente hay muchas más cosas que ver, pero lo que nos espera en el futuro, a manera ya de resumen, sesiones especiales que sean fortalecidas y bien encaminadas en el ámbito de la organización, una ley modelo interamericana expandida y también fortalecida, actualizada y ampliada, y un claro entendimiento de los alcances del acceso a la información pública y la protección de datos. Muchas gracias. Cualquier información adicional que ustedes quieran sobre el desarrollo de estos temas en el ámbito de la organización, ahí tienen la página web a través de la cual pueden acceder directamente a toda esta información y documentación. También tienen mi correo personal y quienes a manera de propaganda quieran recibir los boletines informativos del departamento con el desarrollo de todos estos temas. Si después me dejan su tarjeta, yo con mucho gusto los añado a la base de contactos. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Dante. Creo que nos da una buena visión global y que creo que hay que siempre, si lo analizamos desde la perspectiva nacional y también a nivel de la región, el contar siempre con una visión de estandarización y tener una homogeneización y también tener una vara equivalente de cómo medirnos y cómo ir avanzando todos los países es parte también de un gran desafío, ¿no? Nosotros, tanto en la red RTA, que es la red de transparencia activa, por el lado de acceso, y como lo que es la RIP, que es la red iberoamericana de protección de datos personales, bregamos mucho por eso, ¿no? Que la región en su conjunto vaya avanzando y en fortalecer todo lo que son los estándares y adherirnos a diferentes al derecho en cada uno de los ejes, tanto acceso como protección de datos, porque también fortalece a la región, ¿no? Y hay una cantidad de instrumentos que luego, como países que ya no estamos en un mundo individual y más globalizado, es importante que todos podamos ir avanzando en la misma dirección. Y bueno, esfuerzos como la OEA son los que ayudan un poco a ponerse también a medirnos desde afuera, ¿no? Esas auditorías que a veces hacemos en casa, medirnos de afuera también nos ayuda a ver un poco cómo estamos más objetivamente. Así que bueno, muchísimas gracias y seguimos trabajando juntos. Bueno, ahora la idea es dar paso al panel y a nuestros invitados y ya enfocados capaz que más en una bajada a los famosos datos abiertos que venimos hablando desde el principio y un poquito más a ejemplos concretos y también, bueno, cómo estamos avanzando en ese sentido. Yo lo que quería era nuestro panel, y así ya los presento a los tres rapidito, así después podemos ir avanzando más fluidamente. Nos lo integra allá en la esquina Victoria Britos, es licenciada en Ciencias Políticas, realizó una monografía de grado en torno a las temáticas de gobierno abierto y se integra el equipo de Uruguay ATP, que ahí está el resto del equipo, jóvenes, eso es lo bueno que hace, que nos trae juventud a estos eventos y mucha buena onda y nueva innovación, que es un poco creo que es parte del ecosistema a nivel de apertura de estos abiertos que estamos buscando. Por otro lado, nos acompaña Federico Comesaña, es periodista especializado en economía y ciencia de datos y tiene un diplomado en economía política del Uruguay y es consultor y columnista del diario El Observador.
Y finalmente también con nosotros está Daniel García Aspirós, es coordinador general de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales y especialista en tecnologías del negocio, especialmente en el sector financiero. Mi idea es simplemente, muy breve, porque la idea es escucharlos a ustedes son los que van a dar los ejemplos y los casos prácticos, era mostrarles un poquito, no sé si se ve mucho, pero un poco en qué contexto está todo esto, ¿no? Porque creo que yo un poco lo que traté de visualizar ahí, que hay muchas cosas o muchos factores y muchos fluyentes que están llegando, que todos convergen o que todos o en paralelo estamos yendo hacia la misma dirección. Por un lado tenemos una ley de acceso a la información pública que arrancó, como se dijo anteriormente, en el 2008. Y ahí tenemos elementos de lo que es la ley, un decreto reglamentario, pero por otro lado estamos avanzando en un terreno que es el gobierno abierto, en lo que eso empezó a reforzar y fortalecer acciones vinculadas con lo que es el gobierno abierto en nuestro país, con la inclusión del Uruguay en la Alianza de Gobierno Abierto, y luego las aprobaciones de 3 planes de acción, que todo eso termina siendo aprobado vía decreto del Poder Ejecutivo y genera compromisos, donde dentro de esos compromisos hay una buena cantidad de compromisos vinculados con promoción de la transparencia, del acceso a la información pública y también lo que es datos abiertos de gobierno. Luego tenemos otro eje que también estamos caminando y que no es tampoco tan nuevo, como son el tema de los datos abiertos. Si lo vemos a nivel nacional, empezó a trabajar en el 2010 dentro de lo que es la Agencia de Gobierno Electrónico, pero si escuchamos lo que se comentó Roger hoy en el panel anterior, la Intendencia de Montevideo hizo un avance, fue pionero, o sea, y bueno, incluso la Agencia de Compras también, que estaba ahí un poco medio hermanos de AGESI, pero fueron los primeros organismos que impulsaron y trabajaron de forma capaz que independiente con los diferentes organismos el tema de datos abiertos, más allá de lo que fue un trabajo, una estrategia nacional, de contar con un catálogo nacional, contar con un objetivo en la Agenda Digital Uruguay, que hoy en la mañana se habló bastante de la política Uruguay y política digital país. Bueno, hubo un objetivo en la Agenda Digital del 2011 que ya promovía una infraestructura y poner a disposición en un catálogo centralizado datos abiertos de gobierno, y eso fue también un norte que se marcó. Y bueno, el gran salto que se empezó a dar fue también en incorporar, donde empezamos ahí a juntar, a empezar a generar intersecciones en las diferentes líneas de trabajo, la obligación de colocar, de abrir en formatos en datos abiertos todo lo que son la información vinculada a lo que es transparencia activa de la Ley de Acceso a la Información Pública, ¿no? Y luego tuvimos posteriormente, ahora recientemente a comienzos de este año, lo que fue el decreto reglamentario. Por otro lado, yo también incorporaría como otra eje que hace a todo este ecosistema, que si bien ahí es normativo, pero creo que son un conjunto de acciones que van más allá a lo que es el normativo, sino hay cambios profundos en una estrategia país, es también un conjunto de normas que también van fortaleciendo este ecosistema, que es a nivel del gobierno digital. Obviamente hay muchas normas, incluso la propia creación de la agencia y a nivel de lo que puede ser otras normativas vinculadas con firma electrónica, que no las puse, pero quiero resaltar las dos que me parece que hacen más significativamente a este tema que nos está juntando, que es la ley vinculada a lo que es el intercambio de información por medios electrónicos, ¿no? Fortalecer y obligar el intercambio por medios electrónicos entre diferentes organismos públicos de información, y la que podría ser la ley del artículo 85 de la 19355, que es la misma ley de rendición de cuentas que promovió el tema de apertura de datos, que es la que obliga o fomenta el relacionamiento por medios electrónicos del Estado con la ciudadanía, ¿no? O sea, pero no descartando necesariamente los medios tradicionales, pero sí lo pone como un canal más de comunicación donde el ciudadano, si quiere comunicarse por vía electrónica, tiene el derecho de poder hacerlo. Eso nos genera un conjunto de acciones y estar preparados desde el punto de vista del Estado para poder empezar a cumplir con todo ese tipo de obligaciones y derechos. Entonces yo, si mirase cada uno de los ejes, tendremos que desde el punto de vista de acceso estamos hablando de un derecho, desde el punto de vista de gobierno abierto estamos hablando de un cambio cultural, si yo tuviera que usar una palabra para definir cada uno de esos componentes. Si estamos hablando de datos abiertos, estamos hablando de tecnología, de aspectos técnicos fundamentalmente, y si estamos hablando de gobierno digital, en este contexto yo usaría la palabra inclusión, que creo que es uno de los factores, o incluso eficiencia si lo vemos desde el punto de vista del Estado. Entonces, creo que cada uno de estos componentes juntos es donde nos posiciona hoy en el Uruguay
Uruguay, donde tenemos un conjunto de políticas, un conjunto de planes, un conjunto de normativa y un conjunto de institucionalidad que ya existe, que nos potencia y que justifica, yo creo, un poco la razón de ser de el que se pregunta por qué diablos pusieron en el artículo de ley que tenemos que publicar en datos abiertos de información de transparencia activa con el laburo que da, ¿no? Es bien claro de que nosotros en el panel anterior se demostró que todavía tenemos una gran brecha de publicar información, publicarla de una forma sencilla ya en lo que puede ser un documento en la web, un formato capaz que no es reutilizable. Y bueno, ¿cuál es la razón de ese salto, ¿no? Que eso es un poco lo que estamos planteando. Creo que el ecosistema está, el contexto está dado, creo que hay muchas de las cosas son cambios culturales que se plantearon también, que son cambios culturales que tenemos hasta cosas simples como no tener que estar pidiendo expedientes electrónicos, que nosotros que estamos hace años en el Estado y hace años en la tecnología, seguimos encontrando eso y no logramos sacarnos de por qué no tenemos todos expedientes electrónicos y seguimos luchando con eso. Entonces, son cambios culturales que vamos a tener que seguir viviendo. Y esto es un desafío más que nos estamos planteando desde otro punto de vista, ¿no? Para garantizar un derecho, para mejorar el acceso y que también generará un cambio cultural. En el sentido de lo que es datos abiertos o formatos abiertos, un poco lo que estamos planteándolo es que es un formato, es dar un paso más, que en este caso es transformarlo técnicamente, porque en definitiva lo importante es que la información esté en forma pública puesta en la web, pero es transformarlo en un formato donde sea reutilizable, disponible para todas las personas, pero sobre todo también para lo que puede ser periodistas, para lo que puede ser un trabajo de periodismo de datos, que seguramente Federico nos cuente ejemplos, para lo que puede ser una visualización o potenciar mejor cómo analizar esa información en aplicaciones que pueden hacer organizaciones de sociedad civil, o puede ser academia, o lo puede ser investigadores, que sean oportunos, que estén actualizados y que realmente sean accesibles, ¿no? Entonces ese es un poco el salto. No solo es una información estática que puede estar en una web, en un formato que a veces es para leer de lectura amigable, sino en un formato, más en formato ingenieril, más informatizado, para que realmente potenciemos mucho más su uso. Eso no descarta de que la información esté también publicada de una forma amigable y accesible para la ciudadanía en general, ¿no? Que eso es un tema que especialmente en el artículo quisimos aclarar en el decreto reglamentario, que no era una cosa o la otra, ¿ya? Un poco cerrando, creo que un poco lo importante, o por lo menos el proceso que nosotros estamos viviendo, incluso aquí en Uruguay, asociado a lo que es datos abiertos en sí, porque nosotros estamos trabajando mucho en publicación de datos abiertos, no solo de lo que es información de la ley de transparencia activa, sino toda la información en general que puede ser de carácter público, estamos promoviendo esa línea de trabajo. Entonces, como que hay un primer paso que es la publicación, que es un poco decir, bueno, tengo una información que está clasificada como pública y ya la puedo colocar en la web para que pueda ser accesible. El segundo nivel es el de, bueno, coloquémoslos en un formato que sea lo suficientemente reutilizable o tabulado para que lo pueda reutilizar una aplicación, un sistema o poder hacer un análisis mucho más concreto y exhaustivo de esa información. El próximo escalón, que es el que creo que estamos, un poco el equipo de datos abiertos y junto con otros organismos, el grupo de trabajo que tenemos, estamos con el desafío de potenciar visualizaciones, o sea, cómo mejorar esa información que puede estar difundida en tablas y que realmente tengamos formas de verlo de forma amigable para cualquier persona, para poder hacer vista, para hacer filtros, sin tener que tener la especialización de cómo mirar una aplicación. Tenemos por encima de eso, o capaz que podríamos decirlo de medio en paralelo, la potencialidad que nos dan la publicación y los datos publicados en formatos mucho más accesibles, la posibilidad de reutilización. O sea, el concepto base que hay también atrás de lo que es los datos abiertos publicados proactivamente es que cualquiera que tiene ganas o interés de filtrar esos datos, analizarlos, lo puede hacer, y no necesariamente es el Estado que es el que realiza o muestra cómo se muestra mejor la información y cuáles son los servicios que se brindan. Entonces, fomentar mucho eso. Y de última, lo principal a lo que se apuesta todo esto es dar valor, ¿no? Que acá el valor desde el punto de vista de mucho mejor la calidad de información, mayor cantidad de información, mayor capacidad de reuso para la ciudadanía, para diferentes organizaciones, pero también para las propias instituciones públicas.
No tenemos muchos ejemplos de organismos públicos que están publicando datos en formatos abiertos para fomentar esa interoperabilidad o esa integración de datos que yo les decía que se promovió en lo que es en el marco del gobierno digital. O sea, la propia estandarización de esos datos en formatos reutilizables los puede reutilizar de la misma forma que lo puede reutilizar un sistema de aplicación de una organización civil, lo puede reutilizar un organismo público para también cumplir sus cometidos. Entonces, en definitiva, el valor se da en los dos niveles. Un poco para completar y ya darles paso a los compañeros para que cuenten las experiencias concretas. Yo creo que un poco la palabra proactiva que usó varias veces Dante en su presentación es un poco lo que yo tenía en mi cabeza, que creo que un poco es eso, ¿no? Dar un paso más a ser proactivos. O sea, en definitiva, muchas veces decimos cuánto costo nos generan muchas veces las instituciones a la medida de las solicitudes de transparencia pasiva, de tener que buscar la información, o muchas veces se da la información N veces porque no la tenemos disponible de una forma mucho más automatizada. Yo creo que si sumamos lo que decía, el cambio cultural que tenemos que tener hacia adentro a nivel de apertura, transparencia y mejora de los procesos, la eficiencia de nuestros procesos internos, y aplicando tecnología, creo que vamos a lograr realmente una transparencia proactiva, que creo que es un poco el plus que estamos buscando con el tema de la apertura de datos. Así que esa era un poco una pequeña introduccióncita. Así que ahora quería darles paso a los compañeros del panel para que cuenten, bueno, desde cada una de sus visiones, ¿no? Porque acá tenemos representantes de gobierno y representantes de sociedad civil y de los medios. Están los que dan datos y los que los usan, ¿no? Entonces, para que nos compartan un poco la experiencia de cada una de sus visiones. Victoria, ¿te animás a empezar? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo soy integrante del equipo Uruguay ATP. Ahí en primera fila, haciéndome el apoyo moral, está el resto del equipo. Felicitaciones por los 10 años. Somos conscientes de que han hecho un gran labor en toda esta materia y hemos estado del 2015 atrás de ustedes en todos los foros, en todas las conferencias. También agradecerle por permitirnos dar nuestra visión y nuestra experiencia en los pedidos de acceso, en la transparencia activa. Y más o menos mi idea es contarles de qué se trata este grupo, cuál es nuestro primer proyecto que estamos llevando a cabo en este momento y ver cuál ha sido nuestra experiencia, sobre todo con los pedidos de acceso a información pública, que sería nuestra primer fuente de recolección de datos para nuestro proyecto. Uruguay ATP se compone de, ahora recientemente estuvo licenciado, de 7 éramos estudiantes en el 2015 cuando empezamos, y Uruguay significa abierto, transparente y participativo. ¿Cuáles son nuestros 3 principios principales? Primero, abierto, para promover una rendición de cuentas horizontal entre las organizaciones del Estado, pero también vertical, donde los ciudadanos se puedan empoderar de la información y también exigirlo a las instituciones que transparenten la información, pero que también las instituciones tengan herramientas para poder brindar esa información. Transparente, porque creemos que las decisiones gubernamentales deben estar disponibles para todo público, dado que el acceso a la información es un derecho fundamental y es un derecho humano. Y participativo, porque creemos importante que es importante empoderar a los ciudadanos de la información e involucrarse también en las actividades gubernamentales. Los objetivos generales de Uruguay ATP serían contribuir a que las instituciones justamente puedan desarrollar las capacidades para fomentar esa transparencia, promover un Estado eficiente y participativo y reivindicar esa garantía del acceso a la información pública. Nuestro primer proyecto... perdón, me olvidé de pasarlo. ¿Quiénes somos? Objetivos. Y nuestro primer proyecto se basa en las juntas departamentales y la justificación de por qué elegimos esta unidad de análisis para empezar a estudiar. Identificamos un poco interés en la política, sobre todo a nivel subnacional. Hicimos un pequeño relevamiento y salimos a la calle a consultar, a ver si conocían a los ediles de su departamento, si sabían qué era lo que hacían. Y muchas personas nos respondieron que ni siquiera sabían el nombre de un solo edil. Entonces nos pareció importante disponibilizar esa información. Vemos que hay un desconocimiento sobre el rol de las juntas departamentales y el rol de los ediles. Y también vemos que las juntas son fundamentales para fomentar la calidad de la democracia a nivel subnacional. También tenemos el apoyo metodológico de lo que fue haciendo
CAINFO a través del índice de transparencia activa en línea, donde vemos que en relación con los demás organismos del Estado, las juntas departamentales son las que menos información transparentan en sus páginas web, lo que nos pareció importante empezar a hacer algo con esto y crear un portal donde esté toda esa información disponibilizada y de forma homogénea. Para eso nos pareció importante decir, bueno, ¿desde dónde arrancamos? ¿Cuál es el estado de situación de las juntas departamentales de todo el país? Para eso creímos importantes también, además de que estuviese el índice de transparencia activa en línea, donde se ve toda la información de todas las instituciones, tener un backup interno de nuestra organización y ver, bueno, con las juntas departamentales. Para eso hicimos un estado de situación en el cual tomamos 3 dimensiones y 26 indicadores, y los datos bibliográficos más bien los sacamos de la Corporación Andina de Fomento y el índice de transparencia activa y los aplicamos a las juntas departamentales para relevar la información. La información que relevamos fueron 3 dimensiones que son datos básicos, datos de funcionamiento y comunicación bidireccional. Los datos básicos, por ejemplo, como ven ahí, hace referencia a la información institucional, domicilio, nómina de ediles. Los datos de funcionamiento es algo más profundo, que ya la idea es ver los currículum de los ediles, los decretos y resoluciones. Y en comunicación bidireccional es, bueno, qué tan abiertas están las juntas departamentales para recibir demanda de los ciudadanos. Y ahí el mail de la junta, el mail de los ediles, las redes, si cuentan o no con redes sociales. Bueno, ¿qué nos dio ese estado de situación? Este sería como el mapa principal donde vemos el ranking de las juntas departamentales, donde vemos que hay 2 departamentos que están en gris porque no tienen páginas web de las juntas departamentales. Después vemos que los que están en rojo es porque no llegan al 50% de la información que fuimos a recolectar en las páginas web, no está disponibilizada esa información. Y los departamentos que están en amarillo vemos que están entre el 50 y el 70% de información que fuimos a recolectar en las páginas web. Solamente Florida superó el 70%, tampoco llegó al total, pero superó el 70% de información disponibilizada en las páginas web. Luego, para que vean más o menos un mapeo de las dimensiones que fuimos recabando, en dimensión de datos básicos vemos que está un poco mejor la situación porque hay varios departamentos que pasan el 70% de información disponibilizada en sus páginas web. El resto de los departamentos, hay 6 departamentos que están entre el 50 y el 70% y el resto de los departamentos no llegan a ese 50%. Cuando vemos datos más profundos, como son los datos de funcionamiento, por ejemplo, ya vemos una situación un poco más crítica, parece que hay advertencia meteorológica porque está todo el país en rojo, pero es que no está disponibilizada la información, no llegan al 50%. Y por último, la comunicación bidireccional, que es, bueno, qué tan abierto estoy a recibir demanda de los ciudadanos. Vemos que solamente Montevideo sobrepasa el 70% de esos indicadores y el resto está en rojo. Nuestro primer proyecto entonces es Juntas.uy. Nosotros en el 2015 nos presentamos al Data Idea, que es un evento que organiza GESIC, y ganamos en la parte de periodismo de datos y estamos ejecutando el proyecto hoy en día. Este proyecto está financiado por AGESIC y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el objetivo principal es dar a conocer a la ciudadanía el rol de las juntas departamentales y la tarea del edil y cómo repercute también para mejorar la democracia a nivel subnacional. Es importante porque el edil tiene una función de control y también puede legislar. Nos parece importante también poder visibilizar toda la labor del edil, y también muchas veces queda un poco relegado, sobre todo ahora con la ley de descentralización y el tercer nivel de gobierno de los alcaldes, como que la labor del edil queda un poco relegada. Entonces nos pareció importante estudiar como unidad de análisis las juntas departamentales. ¿Qué proponemos? ¿Cuál es nuestra iniciativa? Bueno, generar un espacio de transparencia con información clara, concisa y sistematizada, donde haya una plataforma web donde esté disponible la información para las 19 juntas departamentales, información básica para las 19 juntas departamentales, y luego recabar sobre 3 juntas seleccionadas características más profundas, sociodemográficas y actuación y función de los ediles, un currículum de los ediles donde se los pueda conocer. Y las 3 juntas que seleccionamos fueron sencillamente por un criterio de representación política. Elegimos Montevideo, Florida y Rivera.
Y la idea es que toda esta información, también hablando un poco sobre datos abiertos y todo eso, que esté también bajo software libre y licenciamiento de Creative Commons. ¿Cuáles son las soluciones, teniendo en cuenta nuestros 3 principios de Uruguay ATP, abierto, transparente y participativo? ¿Qué es lo que vemos como soluciones en esta plataforma? Vemos que se va a centralizar la información en una página web y se va a acceder a las 19 juntas departamentales. Vemos que se va a transparentar, dado que se puede ver al instante y sin problemas la labor del edil. Y vemos que también el componente participativo es como para una etapa posterior. En estos primeros 6 meses de financiamiento del BID no lo vamos a implementar, pero la idea es que más adelante poder implementar una agenda participativa donde se pueda interactuar con el edil y las agendas que tengan los ediles y se puedan votar las iniciativas que tengan, y también crear un buzón ciudadano donde el ciudadano mismo pueda proponer qué temas tratar en las juntas departamentales. Y también algo importante de rescatar, que nuestra fuente de recolección de datos son 2. Primero que todo, la información que esté disponibilizada en las páginas web, la transparencia activa, pero también la transparencia pasiva a la hora de pedir pedidos de acceso a información pública. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia como organización de la sociedad civil en los pedidos de acceso a la información pública? También se habló hoy en el panel anterior varias cosas de las que están acá, entonces nos pareció como importante porque tenemos una visión conjunta. Vemos que hay una brecha de información entre las páginas web, hay información heterogénea en todas las páginas de todos los departamentos. Vemos que hay una cultura de secretismo, hemos enfrentado barreras y trabas en el acceso, y vemos que una de las cosas que dice principales en la reglamentación de la ley es eliminar los ritualismos para poder llegar a esa información. Nos ha pasado que nos piden que vayamos personalmente a llevar los pedidos de acceso a juntas que quedan a 400 kilómetros, por ejemplo. Esas son una de las trabas que notamos para acceder a la información y que nos parece... Estamos totalmente de acuerdo, creo, toda la organización, de que son trabas más bien culturales y que también el ciudadano y las organizaciones de la sociedad civil tienen que hacer más pedidos de acceso, porque es un ejercicio. Cuanto más pedidos de acceso se hagan, las juntas y todos los organismos del Estado van a estar más acostumbrados y van a estar más dinámicos a la hora de responder los pedidos de acceso. Vemos problemas en la vía de comunicación con las juntas departamentales. Muchas veces nos pasó que mandamos mails a correos electrónicos que nos rebotaban o que no llegaba esa información. Vemos también que hay carencia de referentes en temas de transparencia, algo que diferente, por ejemplo, a las intendencias. En las intendencias, en varios de los departamentos ya hay referentes de transparencias. En las juntas departamentales ni siquiera hay comisiones que traten estos temas. Nos parece sumamente importante para generar también esa cultura de transparencia en las juntas departamentales. No hay un protocolo sobre cómo actuar ante un pedido de acceso, y eso se relaciona con la otra experiencia, que es la forma de entrega de la información. Hemos recibido información de todo tipo, en PDF, por mail, por escrito, escaneado, que la escriben y después les sacan una foto y nos mandan, de todo tipo. Después también la presencia fuerte de los mecanismos informales de acceso a la información. Cuando las pautas preestablecidas, los mecanismos institucionales, no podemos acceder a ellos, siempre terminamos recurriendo a mecanismos informales, algún conocido o algún contacto de la Junta Departamental que nos pueda facilitar esa información. ¿Qué desafíos nos planteamos como organización de la sociedad civil también, y que se pueden hacer ecos otras instituciones para poder avanzar en los pedidos de acceso y en la información pública? Generar capacidades y cultura de transparencia en las juntas departamentales, promover que hayan referentes de transparencia en estos organismos, instalar en la agenda de las juntas departamentales la temática de acceso a la información pública, transparencia y datos abiertos, que hayan comisiones que traten estos temas, apropiarse de los proyectos que surjan de la sociedad civil y aprovechar el interés de los ediles en esta temática. Esto es importante rescatar. Nosotros, por ejemplo, el sábado pasado estuvimos en Maldonado con los presidentes de las juntas departamentales y varios ediles, y notamos un interés muy grande en este proyecto y en las ganas de acompañarnos, y que ellos tienen interés en que toda su labor esté disponibilizado y sea efectivo, que se vea todo lo que hacen. Entonces es importante lo que hoy se hablaba en el panel anterior, de aprovechar la voluntad política. Hay voluntad de que se traten estos temas en las juntas departamentales, y nos parece importante como organización de la sociedad civil, pero también para el Estado, que se aproveche esta voluntad política que hay para tratar estos temas en las juntas departamentales.
Y por último, también que hoy que lo anoté en el panel de apertura, este proyecto, una de las cosas principales que tiene es no olvidarnos del interior, como decía hoy una de las personas que expuso adelante en el primer panel, porque muchas veces como que estas políticas se centralizan en Montevideo y muchas veces nos olvidamos del interior y que hay voluntad política para poder desarrollar este tipo de políticas. Y también otra cosa que nosotros iniciamos así con un grupo de estudiantes y que siempre decíamos que no es necesario ser expertos para crear y que es importante que la sociedad civil se organicen, haya presión colectiva para poder ahondar en estos temas y en el acceso a la información pública, datos abiertos y transparencia activa. Muchas gracias a todos. Victoria, muchas gracias. Federico, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Virginia, muchas gracias a GESIC por la invitación. Felicitaciones por el aniversario y justamente repasando un poco los avances recientes que ha habido en materia de transparencia y disponibilidad de datos abiertos. La creación de GESIC es un hito en la historia del país en cuanto a la generación de institucionalidad, en fomentar estas cuestiones de transparencia a la interna del Estado, que justamente es un camino muy interesante, pero necesario, pero sobre todo un camino difícil. GESIC se enfrenta a grandes desafíos y por eso es que en la ponencia que preparé para hoy, mi énfasis va a estar ahí, desde el periodismo, de donde se ven los principales desafíos para promover un Estado transparente y un Estado activo en la difusión de la información pública. En ese sentido, bueno, la creación de GESIC como un hito histórico, la Ley de Acceso a la Información Pública de 2008 también es una herramienta fundamental, la Ley de Partidos Políticos de 2009 también fue un primer intento, digamos, de transparentar un área que hasta el momento había estado más con un pie o con los dos dentro de la opacidad. Y yo creo que acá hay dos desafíos fundamentales a vencer desde la gestión de la información pública, y es por un lado el déficit en cuanto a la cultura de transparencia por parte del sistema político, y por otro, un déficit en cuanto al soporte técnico y a la protocolización de las decisiones de gestión. A esto me refiero con que lo que quiero decir es que rara vez hay informes técnicos que sustenten las decisiones de gobierno, o cuando los hay no se hacen públicos, y rara vez hay evaluaciones de impacto para el seguimiento de políticas, y cuando las hay tampoco se hacen públicas. Entonces esto limita la capacidad de generación de datos por parte del Estado para el control, monitoreo y auditoría de la gestión pública. Y esa es la principal limitación que hay dentro, o que vemos desde el periodismo para, digamos, acceder a información que pueda ser utilizado para estos fines. Hoy en día tenemos un catálogo de datos muy rico y cada vez más cargado de información y datos relevantes que sirven como insumos para contar historias de interés público, pero que no alcanzan el potencial que tienen a la hora de convertirse en esto, en elementos de monitoreo y auditoría de la gestión pública, que es un aspecto fundamental necesario para la transparencia, y ahí es donde creo que a Uruguay le queda todo un camino muy largo por recorrer. Y traje algunos ejemplos de dónde se plasman, o por lo menos que se permita aterrizar estos problemas, dónde se visualizan estos problemas vinculados con esos dos elementos que les comentaba. Por un lado, algunos ejemplos de problemas vinculados con la cultura de transparencia del sistema político. Y ahí el gran tema, el emblemático y el más, quizás el que mejor ilustra este déficit, tiene que ver con la gestión parlamentaria. Carecemos de información, por un lado, de registros de asistencia de nuestros legisladores, y por otro lado, historial de votaciones. No tenemos manera de saber qué legislador votó qué ante cada instancia en la cual ejerció su deber más importante, que es legislar. O sea que nosotros no podemos trazar un historial de decisiones que tomó cada legislador porque no tenemos la información.
Y no tenemos por qué esa información. Bueno, resulta que en 2013 la Cámara de Representantes realizó una licitación para un proyecto en el cual se obtener la tecnología para individualizar el voto de cada representante. Invirtió $60.000 en este proyecto y 4 años después todavía no hay vistas de que esa tecnología se implemente. Pasaron por ahí 5 presidentes de la Cámara de 3 partidos políticos diferentes, todos ellos dando argumentos absurdos de por qué no se implementó esa tecnología. Para que tengan una idea, yo ahora, aparte de trabajar en medios, integro un equipo de ingenieros en el cual trabajamos proyectos intensivos en el uso de datos, tanto en software como en hardware. Y entonces le pedí a mis ingenieros que hicieran un presupuesto de cuánto demandaría en tiempo y en recursos la implementación de una tecnología así, pensando en las particularidades del sistema político uruguayo. Estuvimos una jornada entera presupuestando esto y surgió un proyecto de $20.000 y 2 meses para la implementación. Estamos hablando de 2 meses para la implementación de un proyecto que el Parlamento no pudo hacer en 5 años, principalmente atribuido a la falta de voluntad política para ejercer algún tipo de control y monitoreo sobre su gestión. Otro ejemplo de falta de voluntad política, de transparencia, es el tema del financiamiento de los partidos políticos. Y ahí hubo un avance significativo en la legislación de 2008, pero la falta de mecanismos de control y auditoría de los datos financieros que presentan los partidos, que no están obligados a auditar esos datos, y tampoco hay un monitoreo por parte de órganos oficiales, afecta la calidad de esos datos. Hoy no sabemos efectivamente, es muy fácil para los partidos burlar cualquier tipo de control, y hay además en la legislación actual abiertos mecanismos por los cuales es muy fácil evitar esas restricciones. Por ejemplo, los concesionarios de obra pública no pueden aportar a las campañas políticas, pero sí, por ejemplo, los concesionarios de servicios o los proveedores del Estado. Y en todo caso, no están limitados de aportar los ejecutivos o los dueños de empresas que sí están limitadas a aportar. Con lo cual, estas restricciones en realidad son bastante absurdas, no tienen sentido práctico a la hora de limitar el ingreso de dineros que no deberían estar en las campañas del Estado, de las campañas políticas. A esto voy con que esa transparencia que algunos organismos como AGESIC dentro del Estado impulsan y trabajan fuertemente para lograrla, bueno, enfrentan algunas limitaciones desde el sistema político en sí mismo. Y después, algunos ejemplos de problemas en la falta de soporte y protocolización de la gestión pública. Y estamos hablando de, por ejemplo, lo que es la fijación de precios de servicios públicos. En un evento que organizó AGESIC, vinculado con periodismo de datos e intentar impulsar la generación de habilidades y contagiar a los medios de la voluntad por tomar los datos como insumo para el trabajo periodístico, fue invitada una periodista de La Nación de Costa Rica que nos mostró una investigación maravillosa que hicieron desde allá, que implicaba haber detectado que en la fijación de precios de los combustibles ellos encontraron que habían algunos subsidios cruzados que iban en contra de la ley y que por lo tanto beneficiaban a algunas empresas en particular, y la exposición de eso llevó a un cambio significativo en la agenda política, tuvo un impacto fuerte. Eso lo hicieron ¿por qué? Porque en Costa Rica hay una paramétrica de fijación de precios pero muy compleja, que tiene en cuenta un montón de factores, pero que en definitiva está explicitado la manera en la cual debe calcularse el precio de los combustibles y con qué regularidad deben modificarse. Eso en Uruguay no existe, es una decisión discrecional. También uno de los elementos que usaron para lograr determinar quiénes eran los beneficiados con esos subsidios y que había en definitiva intencionalidad política fue recurrir a los correos electrónicos de los directores de los entes, que son públicos. En Uruguay eso sería imposible porque no tenemos acceso a esa información. Entonces, desde la propia toma de decisiones de la gestión pública, no existen muchas veces datos que sustenten la decisión que toman para implementar determinada política, y tampoco existen datos del seguimiento de esa política que nos permitan desde la sociedad civil hacer un análisis y una evaluación
de la gestión. También otro elemento, por ejemplo, es la opacidad de datos que hay en algunos mercados en particular donde el Estado cuenta con información. Y uno de los elementos que traigo es el tema del mercado inmobiliario. Hoy en día el registro de propiedades no cuenta con recursos para generar información a partir de los datos que tiene de operaciones inmobiliarias. Son datos fundamentales para la toma de decisiones de cualquier agente vinculados a ese sector. Sin embargo, nosotros cuando vamos a pedirlos nos dicen que no están anonimizados los datos, no tienen recursos para hacerlo y no pueden pasarnos a nosotros la información. Nosotros desde el medio lo que decidimos es, bueno, vamos a generar un indicador propio de evolución de los precios con la información que tenemos. Entonces empezamos a capturar la totalidad de avisos clasificados de los principales portales de inmuebles e hicimos a través de la utilización de algoritmos de procesamiento de datos, un análisis sistemático de la evolución de los precios, cuando el Instituto Nacional de Estadística tenía 1 año y medio de rezago con la información sobre el mercado inmobiliario. Nosotros pudimos hacer un indicador en tiempo real utilizando técnicas de periodismo de datos hoy en día. A lo que voy es que esa falta de información que en su momento llevó a que algunos agentes dentro del mercado que podían generar información o acceder a determinada información se vieran beneficiados ante la opacidad que había en el mercado en general. Bueno, desde un medio pudimos generar información que ocupara parcialmente ese vacío. Luego también existen, por un lado tenemos entonces problemas de oferta de datos con el que AGESIC tiene que lidiar y trabajar para estimularlo, y por otro también problemas de demanda. ¿Por qué? Porque existen carencias, y es cierto, de habilidades específicas de análisis de datos y de incorporación como insumos para la labor periodística dentro de los medios locales. Y eso es algo que AGESIC ha detectado y también es cierto que ha trabajado y ha destinado recursos a la capacitación de periodistas para la utilización de los datos en su labor cotidiana como un insumo más. También es cierto que desde las universidades, y en particular yo doy clases de esto en la Universidad Católica, que es una cátedra reciente que estamos armando, como también se está armando dentro de la Universidad de la República, una cátedra específica para generar habilidades mínimas de análisis de datos y periodismo de datos y visualización para las nuevas generaciones, pero todavía acá falta para que ese dato, que con mucho sacrificio y mucho trabajo se logró abrir dentro del Estado, llegue efectivamente a quienes pueden utilizarlo para generar productos de interés público. Resulta fundamental, además, bueno, el tema de que el esfuerzo que comentaba Virginia en la manera en la cual se presenta la información. Y en ese sentido, sí, las infografías interactivas de las que ella hablaba son una buena práctica y además contribuyen mucho a acercar a las dos partes, a oferta y demanda de datos, y poder llegar de la mejor manera a la opinión pública. Y de a poco, es cierto, los medios van entendiendo los datos como insumo fundamental para el trabajo periodístico, y eso es un camino de ida y vuelta, porque cuanto más se utilizan, es cierto, eso retroalimenta el proceso por el cual se pueden generar más y mejores datos desde la administración pública. Entonces, la buena noticia es que tanto desde la sociedad civil como desde la propia administración pública hay grupos de presión con creciente peso que empujan iniciativas que promueven la transparencia tanto en el manejo de datos como de los procesos de toma de decisiones dentro del Estado. Y los desafíos, como veíamos, son grandes y nada triviales, pero los avances e iniciativas recientes permiten, por lo menos en mi caso, ser optimista sobre la evolución de la transparencia de la gestión pública y la apertura de la información en Uruguay. Muchas gracias. Gracias, Federico. Bueno, para completar el panel, Daniel, te invito a que cambie la presentación. ¿Vas para ahí? Dale. Un poco la experiencia de la agencia de compras, que ha trabajado mucho y sigue trabajando en todo lo que es la política de apertura de datos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les voy a contar un poco lo que ha sido la experiencia de ACSE y algunos otros temas de por qué estas cosas son importantes. Y empiezo por eso, ¿por qué transparencia en contrataciones públicas? Y bueno, son dineros públicos de los contribuyentes, muchísimo dinero,
Globalmente se habla de 9.5 billones de dólares por año, es el 15% del Producto Bruto global. Y por lo tanto es algo muy lógico que se pueda pensar que es un riesgo para la corrupción en los distintos países. En el 57% de los casos de corrupción internacional procesados, según la Convención Antisoborno de la OCDE, hubo sobornos para obtener los contratos públicos, 57%. Según una encuesta de Eurobarómetro, más del 30% de las empresas que participan en la compra pública en la Unión Europea dicen que la corrupción les impidió conseguir los contratos. Y además un tema de costos. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es posible que la corrupción y el fraude alcancen un monto equivalente al 20 o 25% del presupuesto para las compras, o sea, incrementa los costos de las compras. O sea que la transparencia empieza a tener temas éticos, temas de costos, y van a ver que son muchas dimensiones. Seguramente esto ya lo han visto, pero bueno, en cuanto a percepción de corrupción, 2016, de Transparencia Internacional, Uruguay está en el lugar 21, está muy bien posicionado, es el primero en Latinoamérica. Hay dos número 1 que tienen exactamente el mismo puntaje, antes que me digan que hay un error, pero Dinamarca y Nueva Zelanda tienen exactamente el mismo. Uruguay está adelante en Latinoamérica, Chile está bastante cerca, y después el resto de Latinoamérica lamentablemente está bastante lejos. Les diré que Argentina está por debajo de Congo, por ejemplo. Esto es percepción de corrupción y en lo que hay que seguir trabajando todo el tiempo. Un caso de corrupción, por más que uno trabaje, puede hacer que esta percepción cambie, ¿no? En contrataciones abiertas, ya hablamos un poco en lo que consisten, pero bueno, algunos de los beneficios generan una mejor relación calidad-precio para los gobiernos, crean una competencia más justa e igualdad de condiciones, especialmente para los más pequeños, ¿no? La falta de transparencia en las reglas, en cómo se hacen las cosas, termina beneficiando solo a las empresas grandes y siendo barrera de acceso para las empresas más pequeñas. Ofrecen a los ciudadanos, por supuesto, bienes de trabajo y servicios de mejor calidad, dificultan el fraude y la corrupción. Había un lugar que decía evitan, yo preferí poner dificultan. Habilita un análisis más inteligente y mejores soluciones para los problemas públicos, analizando justamente los datos y pudiendo procesarlos para sacar mucha información de ahí. En cuanto a la experiencia de la Agencia de Compras del Estado en datos abiertos, si ustedes entran a la Agencia de Compras, en compras públicas, datos abiertos, los pueden encontrar ahí, con 3 clics ya entran los datos abiertos. Pero una cosa importante a recalcar acá, que esto se hizo desde el 2003. Incluso antes de que existiera el concepto de datos abiertos, está hecho en XML. Yo estaba pensando en 2003 cuánta gente entendía de XML, pero ya en el 2003 esto se hizo con esfuerzo y dedicación, no mía, sino de la gente que está, y hay gente que está aquí presente. ¿Y qué se publica ahí? Bueno, se publican todos los datos relativos a compras y contrataciones públicas que se publican en el sitio, eso está en XML, y catálogo completo de bienes y servicios, y también las actualizaciones. Acá hay web services que devuelven XML para completar lo que es toda la información de compras más el catálogo de bienes y servicios que utiliza el sector público. Ejemplos de uso, hay sitios web como este, por ejemplo, que toman esta información hace muchísimo tiempo, la procesan y la disponibilizan. Hay, por ejemplo, una publicación Contacto que era en papel y hoy es electrónica, que también hace todo un procesamiento de esto e incluso vende la información. Y me pasaron este correo que está muy interesante. Acuérdense de 2003. Bueno, acá en 2013 hubo alguien de Colombia que manda un mail agradeciendo que esa información está disponible y que la van a empezar a procesar y que está además en datos abiertos. Una cosa que tenemos es que no sabemos quién lo está usando porque aparece de repente alguien de Colombia que lo está utilizando, y es algo que está bueno en ese tipo de cosas, y recibir un mail de estos es interesante, ¿no? ¿Cuánta gente más puede estar usando sin que uno lo sepa? Planes para el 2017 y 2018, ya entre los compromisos país está adoptar el estándar internacional de Open Contracting. Es un estándar de Open Contracting Partnership, o CP. La versión 1.0 de la norma fue desarrollada por la World Wide Web Foundation, pero bueno, es un dato. Y en este año se aprobó la versión 1.1. El compromiso nuestro es alcanzar el nivel 4 en el primer semestre del 2018. Es un nivel 4 de 5 niveles de madurez que tiene
Open Contracting. La idea es empezar a desarrollarse ahora en septiembre, y probablemente ya a fin de año tengamos las adjudicaciones en este estándar. Este estándar, la ventaja que tiene, como todo estándar, es que bueno, toda Latinoamérica está empezando esto, el mundo en general, y se van a poder tener datos agregados de las compras públicas. Pero bueno, estamos trabajando mucho para cumplir con este compromiso y hemos capacitado bastante a nuestra gente y seguimos capacitando. Si ven ahí, estos son quienes están utilizando Open Contracting o están ya metidos en un proceso de implementación, igual que nosotros. Uruguay está allí chiquitito de abajo, pero ya está pintado de que está trabajando en esto, ya tenemos las especificaciones prontas y se empieza a desarrollar en estos días. Chile está en la misma situación, Paraguay ya lo tiene implementado, Argentina lo está empezando a implementar también, o sea, lo que estamos empezando a implementar o lo tienen, estamos ahí. Somos chiquititos, pero estamos presentes. Y acá me dice Adrián, un compañero, dice, bueno, y si la transparencia es tan buena, ¿por qué no somos transparentes de primera, no? Y dice, porque las compras públicas son como el sexo. Todos creemos que lo hacemos bien, pero no estamos dispuestos a que la gente nos mire a hacerlo, ni a que nos midan, ni a que nos comparen, ¿no? La culpa es de él. Pero está muy bueno. El cambio imprescindible es, bueno, de la presunción del secreto y la opacidad debe pasarse a la presunción de lo público y transparente. Eso es, antes había que justificar y por qué te tengo que dar la información, y hoy en realidad deberíamos justificar por qué te niego la información, no deberíamos negarla. Y bueno, la ley de acceso a la información pública hace mucho de eso, pero hay un tema cultural muy fuerte atrás que hay que seguir trabajando, ¿no? Hay leyes que obligan a publicar y que todavía no se están cumpliendo del todo, entonces, bueno, es un tema cultural. Y por eso voy a la transparencia en un concepto más amplio, y es un valor evolutivo en las sociedades. Esto está estudiado en sociología, en politología, y se va desde cosas muy poco transparentes, muy opacas entre pocos, a cosas totalmente transparentes en la forma de actuar, y lo que se llama un orden social de acceso abierto, que es el nivel de madurez más alto. Nosotros estamos en un nivel de madurez, a pesar de cosas que hemos visto, bueno, hay que seguir trabajando en eso, pero es un modelo de madurez para que llegue a no hacerlo aunque no sea obligatorio, ¿no? Que no lo hagamos porque es obligatorio. Lo tenemos que hacer por un tema cultural, de responsabilidad, de ética, de instrumentación, de costos y un montón de temas más. Debe ser una política de Estado. Esto no debe depender de los gobiernos que vayan cambiando, sino que sea internalizado como una política de Estado, ¿sí? Hoy creo que está todo dado para que sea una política de Estado, pero debe permanecer así. En otros países cercanos, lamentablemente, eso no pasa. El nuevo ciudadano exige conocer, participar e incidir mucho más. Es un ciudadano cada vez más digital. Entonces, bueno, por eso tenemos que dar las cosas en forma que puedan ser procesadas digitalmente. También tenemos publicado en herramientas que permitan filtrar y eso, pero bueno, que puedan ser procesadas inteligentemente, digitalmente. Y hay algo fundamental. Se trabaja en una forma muy diferente cuando sabemos que lo que hacemos va a ser público que cuando la gestión es opaca. Cambia absolutamente la forma de trabajar. Se trabaja diferente, ¿sí? Es un valor muy grande, un valor agregado que tiene esto, externalidades que tienen o derrames, como dicen los economistas. Se trabaja muy diferente. Atrae más inversiones y de mayor calidad. Una política transparente, con reglas transparentes, que las empresas del exterior puedan ver que funciona con las reglas claras, atrae más y de mejor calidad. En los países donde las cosas son más opacas, puede ir inversión, pero en general es de muy mala calidad porque van a aprovechar esa opacidad, ¿sí? Entonces, la calidad de las inversiones y que haya más inversiones es el primer eslabón para un mejor desarrollo económico-social, fundamentalmente, por eso hay que cuidarlo tanto. Genera legitimación. Acá el Latino Barómetro mide en general estas cosas, y cuando se hacen estas cosas, se muestran de forma transparente y se actúa en forma transparente, la propia gente, por ejemplo, en materia tributaria, cuando eso se transparenta, empiezan a aportar más y mejor. Entonces, hacer estas cosas en forma transparente genera un comportamiento en la sociedad, esa legitimación que se mide. Hay indicadores que miden en forma muy interesante y automáticamente cambia el comportamiento de la gente, de la sociedad y de las empresas. Sí, o sea, la legitimación es muy importante. Y se amplían los controles, pasamos de tener 1 o 2 organismos de control a que cualquiera pueda controlar el desempeño de las compras, de los procesos de compra y en general de lo que es la gestión pública. Y un Estado abierto, más eficiente, eficaz, democrático y participativo. Todo esto está envueltas con esto. Y con el estado de las tecnologías de la información y las comunicaciones hoy, yo creo que nadie tiene una excusa
como para decir, yo no puedo por un tema tecnológico. No existe. Estamos viendo lo que son los costos, lo que son los plazos, lo que apoya GESIC. Son excusas, ¿sí? Si no cambiamos esto culturalmente, que estamos en proceso de cambio, no podemos usar este tipo de excusas, ¿sí? Y fundamentalmente que sea mucho más que un cumplimiento de normas. Cuando llega a ser mucho más que un cumplimiento de normas, está instaurado culturalmente y podemos decir que esto ya va a ser sostenible, ¿sí? Muchas gracias y a GESIC. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Daniel. Bueno, estábamos terminando. No sé si hay alguna pregunta concreta del público, si no ya damos paso a una pregunta. Sí. Quería consultarte en realidad, en el caso de las instituciones que generan paquetes de información, sea por su propia actividad o porque realizan relevamientos, encuestas, dos consultas respecto para GESIC. ¿Tienen algún protocolo de anonimización de la información para ponerla pública? Porque muchas veces nos ha pasado en el lugar donde yo trabajo que hay ciertas informaciones que se solicitan y hay mucha discusión sobre qué datos se dan, cuáles no, a quién lo pide, si es otro organismo público, si es, por ejemplo, la academia, si es sociedad civil. Y no hemos encontrado en ningún lado como una suerte de decálogo, como para tener medianamente claro eso. Y segundo, si existe algún ejemplo en Uruguay de portales de datos que estén funcionando para acceso público y online de la información que instituciones generan. Sí, ambas cosas. Eso es bueno. Bueno, un poco a raíz de lo que fue en realidad, ya trabajando con el grupo de datos abiertos, yo un poco al principio hice un resumen un poco de toda la normativa y cosas institucionales, pero tenemos un montón de guías y buenas prácticas también y recomendaciones de cómo, por ejemplo, o desde cómo publicar datos abiertos e incluso en particular, que se sacó ahora junto con lo que es el decreto reglamentario de lo que es la transparencia activa de datos abiertos, se sacó una guía de asociación de datos personales que se elaboró desde la Unidad Reguladora de Control de Datos Personales. Acá es un poco bien un trabajo en conjunto y multidisciplinario, y justamente como tú decías, Dante, al principio, donde el límite de la información pública puede llegar en algunos casos la confidencialidad. Y sí, tenemos una guía que ya está publicada en el sitio web, incluso en la Unidad de Protección de Datos Personales, te la podemos hacer llegar. Más allá de que además estamos complementando la elaboración de guías con talleres, es más, se está armando todo un plan que tenemos este año de capacitaciones, y dentro de esas capacitaciones de cómo publicar datos abiertos tenemos ese capítulo, ¿no? Cómo además se hace la disociación de datos que realmente no se pueden llegar a publicar. Con respecto al catálogo, sí, tenemos un catálogo nacional de datos abiertos, catálogo.u.uy, que lo tenemos desde el 2011, donde además hay guías de publicación de cómo subir los datos ahí, y estamos trabajando, ayudando a varios organismos, muchos de los que están aquí presentes están siendo parte de ese proceso, de justamente cómo abrir datos en formatos abiertos y cómo subirlos al catálogo de datos nacionales, porque un poco apostamos a eso, que esté todo centralizado, por lo menos el acceso en ese catálogo nacional, para facilitar el conocimiento de esa información en el catálogo. Así que ambas cosas, cualquier cosa, acá tengo el equipo de datos que te puede también ayudar en hacer la información. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, hacemos el cierre. Muchísimas gracias a los compañeros del panel y bueno, invitamos al Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a hacer el cierre final. 5 minutitos. Sí. Alejandra. Bueno, gente, yo a veces he hecho el cuento, lo voy a hacer de nuevo ahora. ¿Cómo surge el tema de la UAIP en GESIC? ¿Alguien tiene más o menos la historia de todo eso? ¿La saben? Nosotros cuando empezamos con AGESIC, no teníamos idea para dónde ir y formamos varios consejos asesores y definimos determinadas políticas. Una de las políticas que surgió fue la de privacidad y protección de datos. La necesidad de tener un nuevo marco legal y sacarlo adelante. Y cuando lo llevamos al Parlamento, en el Parlamento nos dijeron, de acuerdo, pero hay un fiel de la balanza que tiene que salir en el mismo momento, prácticamente simultáneo, que es el de acceso a la información pública. Es una demanda que había de la sociedad civil desde 4 periodos de gobierno y la queremos cumplir. Esa fue la lógica. Todavía me acuerdo a Margarita Parkovich diciéndolo, siempre lo recuerdo. Así que bueno, hicimos
tal cual nos habían pedido en el Parlamento, 2 fieles de la balanza. Y en la estructura orgánica que se armó quedó dentro de AGESIC. Así que, digamos, de la ley a la salida es más o menos como el proceso de los 10 años de AGESIC, de la ley que crea AGESIC hasta el momento que estamos festejando ahora en AGESIC, que es el 27 de agosto. Es el periodo que va de la ley al decreto reglamentario, la sucesión de los directores, etc. Estábamos de noche, antes del día del lanzamiento oficial, con las autoridades de Chile y uno de los directores de Chile nos preguntó ¿por qué en presidencia? O sea, una lógica que chocaba con la lógica que se había generado dentro de Chile, que correspondía mucho más a la de México, que era una lógica de anticorrupción. Entonces, un poco con la transparencia, un poco que se está trabajando en el Uruguay en general, no había ese motivador. Y a la pregunta, en realidad, lo que decantaba era que las fuerzas de gravedad habían generado una institucionalidad que decantó por otro lado, que era buen gobierno. O sea, la lógica, digamos, de acceso a la información pública visualizaba la transparencia, el acceso a la información pública, no con la lógica de primaria de un tema de corrupción, de lucha contra la corrupción, se escucha, ¿no? ¿Sí? Sino con una lógica del buen gobierno. Y por eso quedó de alguna forma asociada a toda la lógica que después tuvimos con el tema gobierno abierto, que tampoco existía en aquel momento, a la lógica de datos abiertos y a la lógica general de gobierno digital. Y el tiempo de alguna forma, digamos, le dio un formato que en algunos países lo veían hasta como idílico, y yo le decía bien que la historia se hizo distinta, o sea, no es que uno pensó todas las cosas así como parte de un buen gobierno, sino que a veces decantan de determinada forma. Pero lo concreto es que decantaron de esta forma, y hoy entendemos un buen gobierno como un gobierno que sea transparente, un gobierno que fortalezca la democracia desde la transparencia activa y desde la transparencia pasiva, y que desde la transparencia activa avance en lo que es la disponibilidad de la información en un formato PDF, por decirlo algo, a un formato de datos abiertos, que es parte de la reglamentación nueva que hemos tenido. O sea, el formato de lo que estamos haciendo sigue avanzando, quizás más lento de lo que muchos de nosotros queremos, pero sigue avanzando en ese camino. Sin el quizás, más lento de lo que muchos de nosotros quisiéramos, y efectivamente porque hay problemas culturales para hacerlo, pero sigue avanzando. O sea, los ejemplos que ustedes están viendo, por un lado muestran que el vaso está medio lleno, medio vacío, depende cómo lo queramos ver. O sea que hay trabajo para hacer, para llenar en todo lo que no se ha llenado, pero todos vemos que siempre hay algún nuevo desafío, en este caso como el que cerraba la presentación Daniel con el tema Open Contracting. Así que nada, en realidad el desafío de todos nosotros, el desafío de seguir creciendo en lo que es transparencia, en lo que es acceso a la información pública, cambiándole la cabeza a la gente. Y sí, y ese es el más difícil, la cosa. Como empecé la charla hoy de mañana, esto no es un problema de tecnología. Absolutamente no es un problema de tecnología. Es un problema cultural. Es un problema para los gobiernos de entender que la mejor forma de gestionar es con control ciudadano. Asumir que cuando vengan a decirte te equivocaste, uno no tenga que decir no me equivoqué, sino quiero entender dónde me equivoqué para poder corregirlo, y que ese error encontrado o esa información que no fue explícita es una ayuda. Muchas veces en el gobierno se visualiza, digamos, eso como un aporte no positivo, por decirlo de alguna forma. A veces tiene alguna adjetivación que es un poco complicada,
y que a nosotros como directorio a veces nos hace retroceder un poco porque les da argumentos a algunos que quieren tener argumentos. Pero nada, este es un camino irreversible, hay que seguir peleando en ese camino y es el deber de todos ustedes y de todos nosotros el continuar ese cambio cultural que le va a hacer bien al gobierno y mucho mejor a la sociedad. Así que muchas gracias por acompañarnos en este foro, muchas gracias por acompañarnos en el evento. Queda mañana un día precioso de actividades y de intercambio de información. Están invitados, casi que conminados, a ser parte del mismo. Muchas gracias a todos. Bueno, damos por concluido el foro de acceso en el día de hoy. Como decía José, mañana nos encontramos en la y también tenemos el foro de protección de datos personales y otras actividades. Y como dijo Mariana al comienzo, 28 y 29 de septiembre en la sede de Mercosur tenemos el encuentro regional de acceso que estamos organizando junto con UNESCO, que va a ser también muy lindo e importante. Gracias. Muchas gracias.